Juan capítulo 19, verso 17. Juan 19, verso 17. Estamos en esta serie del libro de Juan que le titulamos "Cree que Jesús es el Cristo". Ese es el propósito de todo este estudio que hemos estado llevando por semanas. Si no me equivoco, hoy es la enseñanza número 38. Hemos tenido 38 semanas hablando del libro de Juan, desde que empezamos hasta este día en el que hoy veremos el capítulo 19, a partir del verso 17. Entonces, estamos en esta idea de que tú puedas creer que Jesús es el Cristo. Hoy le hemos titulado el poder de la cruz. Yo voy a hablar de la cruz y de repente yo decía, bueno, como que ya casi llegando a diciembre, hablar de la crucifixión, como que de repente en las iglesias no estamos tan acostumbrados, como que esto es para Semana Santa y hablar de Cristo, de la cruz. Pero yo creo que es un tema que para todos debe de ser tan importante, porque el saber de la cruz es recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y yo en la semana estuve aprendiendo sobre esto. El recordar o el saber de dónde Cristo me ha salvado me ayuda a poder amarlo a Él más y más. Yo no sé, ¿de dónde te sacó? Hay muchos que nacieron en un hogar cristiano y que a veces no alcanzan a comprender de dónde Dios puede sacarte. Pero puedes entender de dónde Dios te ha librado. Que a lo mejor por eso te ha librado de drogas, de alcohol, de algunos problemas grandes, la cárcel, la muerte, yo no sé. Pero hay otros que Dios los rescató en una edad ya avanzada y que estaban metidas en el alcoholismo, en la drogadicción, quizás tu matrimonio a punto de deshacerse, disolverse. Y tienes que entender que si no es por Cristo, hoy estarías perdido. Y a mí me encanta el que pueda yo aprender o recordar lo que Cristo hizo en la cruz, porque eso me habla de su amor. Así que hoy vamos a hablar sobre eso. Y creo que además, sin importar la fecha, es un tema que para nosotros debe ser crucial, porque es donde hubo el nuevo nacimiento, donde está basada nuestra fe y donde nosotros tenemos que avanzar. Incluso Jesús en algún momento dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome ¿qué? Su cruz y sígame. Y qué importante es entender lo que significa la cruz. Y creo que hoy vamos a aprender, y a lo mejor va a cambiar nuestra idea de lo que es la cruz o la manera en que veíamos la cruz. Así que, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no le decimos a Dios que hable a nuestras vidas y que sea Él manifestándose a través de su palabra en nosotros? Oramos. Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu verdad, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos el día de hoy de poder participar de ella. Que a través de ella pueda yo ser transformado, cambiado, renovado. Que seas tú, Dios, obrando de una manera gloriosa y poderosa en nuestras vidas. Te necesitamos. Y permite que el día de hoy esta palabra quede grabada e injertada en mi vida, porque me habla y me muestra del amor que tienes para conmigo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control y háblanos. Amén y amén. Quiero empezar a hablar sobre lo que es la cruz. La cruz era un instrumento de tortura, de una ejecución pública. Hoy la cruz no se ve así. Hoy la cruz se ve como un amuleto, ¿sí? ¿Han visto las películas? Viene el vampiro y sacan la cruz, ¿verdad? O tienen miedo y ahí ponen la cruz. Hoy la cruz se ve como algo que es un símbolo bueno o de Dios. Pero en sí la cruz representa muerte. Y era para los criminales más malvados. Y era un lugar en el cual cada persona que llegaba ahí era una humillación. Se comenta que incluso
hoy es fácil hablar de la cruz, incluso en cada iglesia la vemos puesta, o en muchas iglesias lo vemos puesta. Pero en aquel tiempo el hablar era casi, ¿cómo puedo decir? Estaba casi prohibido mencionar la cruz, era lo peor. La gente no quería tener nada que ver con la cruz. Esta cruz no era tan grande. Algunos comentan que esta cruz era bastante pequeña, en la cual cuando la gente quedaba ahí, podía quedarse como a unos metros o a 1 metro del suelo. Y la idea era para que lo pudieran ver la gente a ellos cara a cara, a los ojos. Y era muy común que la gente iba y le decía cosas, los escupían, se burlaban, estaban en un lugar público. Y algo interesante o importante, la gente que estaba ahí estaba completamente desnuda. O sea, era una vergüenza el poder estar ahí. Entonces estaban expuestos. Y en la cruz era un lugar donde se morían los criminales. Eran crucificados y no morían de dolor, sino eran asfixiados por su propio peso. No les permitían respirar. Y a querer respirar y a querer empujarse, el dolor era mucho más intenso. A los pies de la cruz, ¿qué se encontraba ahí? Sudor. Se encontraba sangre y también en muchas ocasiones era orina y las heces. O sea, la gente del dolor se hacía y era algo horrible, espantoso. A veces estando en la iglesia, muchas veces en la iglesia católica nos mostraban a un Jesús crucificado, tapado, pero 1, 2, 3 gotitas de sangre y pues mal, pero pues no tan mal. Pero el estar viendo y lo que había o lo que estaba sucediendo era completamente algo denigrante. Y todo se hacía a la luz del día. Muchos de los que morían crucificados ni los enterraban. Porque si los enterraban, ellos decían que contaminaban la tierra y mejor los dejaban en esa manera para que no contaminaran la tierra. Y los dejaban ahí para que los animales se lo comieran. Llegaban los cuervos, los pájaros, los perros, podían morderlo, comérselo. Y muchas veces los tiraban a un basurero porque era lo peor. O sea, yo creo que te imagines, en ese lugar era lo peor de lo peor. La peor persona, la peor gente, en la peor condición estaba ahí. Y en esa condición, bueno, tenemos que ver a Jesús. Porque Jesús está en la cruz para identificarse con los que merecemos morir. Eso es lo que nos correspondía a nosotros. Y Jesús sufrió para mostrar su humillación, pero sobre todo para mostrar su amor. Uno de los versículos que más me gustan está en Romanos 5:8. Yo sé que todavía no arrancamos con Juan, pero Romanos 5:8 me dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. No solamente nos lo dice, sino que nos lo muestra. Dice: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es interesante, porque el dar tu vida por alguien que lo vale, quizás es más fácil. Si yo te preguntara, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por tu hijo? Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos sí. Y porque para cada uno de nosotros nuestro hijo vale. Y aunque a veces no nos haga caso, a veces no pase las materias en primeras, a veces no estudie, no trabaje, pero es nuestro hijo y por nuestro hijo lo vale, ¿sí o no? ¿O no darían su vida por su hijo? Además sé que no. Tienen que pedir perdón, ¿verdad? Amen a sus hijos, hermanos. ¿O alguien daría la vida por su padre? ¿Por su papá? ¿Por su mamá? También, ¿no? Creo que es tanto el amor. Pero dar la vida por alguien que no lo merece. Y es interesante porque Jesús estuvo dispuesto a dar su vida sabiendo aún que éramos pecadores, que éramos malvados, perversos. Aún así Cristo murió por nosotros. Y esto me habla de su amor. Y todo esto, ¿sí?,
es lo que Jesús va a enfrentar o está enfrentando en la cruz del Calvario. Ahora sí, vamos al versículo 17, Juan 19, 17. La semana pasada nuestro hermano Arturo nos explicó perfectamente lo que pasó cuando Jesús estaba con Poncio Pilato, cómo la gente lo estaba acusando, cómo se lavó las manos, cómo él trata de evitar, porque no ve nada malo en Jesús, pero nada puede evitar que Jesús vaya a la cruz. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque era el propósito de Dios. Y veamos lo que sucede, lo que continúa. Versículo 17. Y él, habla de Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Primero tenemos que recordar o saber que los criminales que iban a ser crucificados, se les mandaban que tenían que cargar su propia cruz. Y aquí me dice, Jesús iba cargando su cruz. La semana pasada nuestro hermano Arturo comentaba de que había sido Jesús golpeado, azotado. Y vuelvo otra vez, quizá la imagen que nosotros tenemos de un Jesús golpeado es muy sencilla, o en que pues cuando yo veo las imágenes no se ve tan mal, pero comentaba que una de las películas que más muestran su condición es la de Mel Gibson. ¿Cómo se llama? La Pasión de Cristo. Gracias, La Pasión de Cristo, ¿verdad? Y creo que todos los que hemos visto esa película, en el momento cuando el azote se encaja en su costado y desgarra, creo que uno más se duele. Y esto era, ¿por qué? Porque algunas de las puntas de los látigos con lo que lo azotaban tenían unas bolas. Y cuando golpeaba, imagínense el dolor que estaba sufriendo. Ahora, no es como cuando de repente le vamos a pegar a nuestros hijos, ¿verdad? Que, a ver, ponte y no te voltees porque te va a doler más. Y le damos nada más en las sentaderas. No, aquí era donde tocara. Otros azotes tenían como huesos afilados y entraban y desgarraban. Y yo te quiero que te puedas imaginar la escena, cómo estaba Jesús. Quizás no solamente en el cuerpo, quizás en la cara, tuvieron que verle también golpeado y todo. Le habían puesto una corona de espinas. Si no me equivoco, en el versículo 2, ahí en Juan 19, 2, dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Ay, ¿te puedes imaginar? Las espinas encajadas en la frente. ¿Qué tanto sangra esta parte de aquí? ¿Qué tanto se puede hinchar? O sea, yo quiero que empieces a visualizar lo que Jesús hizo por ti. Porque no se te olviden toda la enseñanza del día de hoy, que Jesús lo hizo por amor. Y eso es importante, ¿por qué? Porque me tengo que aprender o tengo que reconocer que su amor es tan grande que muchas veces no estoy valorando todo el esfuerzo que él hizo por mí. Entonces él está golpeado, está sangrando, su cara hinchada, desfigurada, lo han azotado, lo han escupido, lo han golpeado muchas veces. Su cuerpo está lastimado. Y a pesar de todo esto, él va cargando su cruz. Va directo al lugar de la ejecución. Y dice ahí que salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Y me dice que allí le crucificaron. El más grande acto de amor quizás descrito en estas palabras. No hay escenas. Y quizás si viéramos las escenas, híjole, no nos gustaría volver a verlas. Algunos dicen que la película que más se acerca a lo que Cristo sufrió es la pasión de Cristo.
Pero otros dicen que la pasión de Cristo, las imágenes se quedan muy cortas a lo que realmente pasó. ¿Usted puede imaginar? Yo creo que en nuestra imaginación no cabe el sufrimiento que Él pasó. Pero yo quiero que podamos ver algunas cosas que sucedieron en la cruz, porque esto es lo importante para nosotros. La historia la sabemos y no estamos enseñando algo que no saben, pero creo que saber qué sucede o qué pasa en la cruz, en eso me quiero enfocar el día de hoy. Lo primero, en la cruz hay reconciliación. Los que están anotando, primer punto, en la cruz hay reconciliación. Efesios 2:16. Efesios 2:16. Y dice así: y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bueno, Efesios me habla tanto de judíos como gentiles. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que hace la cruz? Me habla de una reconciliación de todos haciendo un cuerpo, pero lo más importante es reconciliados ¿con quién? Con Dios. Porque el hombre, otra vez dijimos, aún siendo pecadores, ahorita en Romanos, el hombre por su pecado estaba separado de Dios, alejado de Dios. Y al estar alejado de Dios, al estar separado de Dios, estamos en una enemistad, no nos podíamos acercar. Pero la cruz me permite reconciliarme, porque es Jesús entregando su vida por ti y por mí, para que todos aquellos que en Él creen tengan una vida eterna. Pero lo más importante es estar reconciliados con Dios. ¿Qué hace Jesús en la cruz? Perdónanos los pecados. ¿Qué me separa de la cruz, de Dios? El pecado. Entonces, a través de la cruz hay perdón de pecados y con ello reconciliar. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces el hombre estaba en un pleito con Dios, en una enemistad con Dios, otra vez por su pecado. ¿Qué está sucediendo en la cruz? Está habiendo una reconciliación. La única manera de reconciliarte con Dios es yendo a la cruz. La única manera, no hay otra manera. Por más que tú quieras hacerlo a tu forma, no se puede, porque es a través de la muerte o de la sangre de Jesucristo en la cruz de Calvario. Entonces, primer punto, en la cruz hay reconciliación. La segunda, en la cruz es un lugar de sentencia. La cruz es un lugar de sentencia. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era esa acta? Esa acta es la que me dice que la paga del pecado es muerte. Todo aquel que ha pecado, ¿qué merece? Merece morir. La paga del pecado es muerte. Esa acta estaba puesta en cada uno de nosotros. Lo que hace Jesús es que Él paga con su vida para anular esa acta que era contraria a nosotros, a nuestra vida. Entonces Dios toma el acta y la clava en la cruz. En otra manera, toma tu lugar. Tú merecías morir, yo merecía morir, y Él dice: yo muero por ti, yo voy a pagar lo que tú mereces. Y eso tiene que ver con la cruz. El tercer punto, la cruz es un lugar de triunfo. Colosenses 2:15, ahí enseguida.
La cruz es un lugar de triunfo. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Jesús triunfó sobre todo principado y sobre toda potestad, sobre todo aquel que tenía jurisdicción sobre nosotros. Éramos esclavos, éramos hijos de ira, desobediencia, pero al venir a Cristo, Él nos traslada de su reino reino de las tinieblas a su reino de luz. Entonces hay una victoria en la cruz del Calvario. Es un lugar de triunfo donde Jesús, al ir a la cruz, Él triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, derramando su sangre, haciendo un sacrificio perfecto y entregando su vida. Otra, la cruz es un lugar de redención. La cruz es un lugar de redención. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sí? ¿Qué redención? Que fuimos comprados. Era el acto que un esclavo pertenecía a aquel que lo había comprado, y la única manera en que un esclavo pudiera ser libre era que alguien pagara por él y le diera libertad. Y esa era redención. Lo que hizo Jesús fue eso. Él nos compró siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Y entonces nos dio una libertad. Conoceré la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesús. Conocerás a Jesús y Jesús te hará libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si Él te ha comprado para siempre. Me habla de una eterna redención. La cruz también es un lugar de santificación. La cruz es un lugar de santificación. Hebreos 13:12. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sí? Entonces, a través de su sangre Él nos consagra, nos santifica, nos aparta para Él. La manera en que Él pudo apartar al pueblo, santificarlo, apartarlo para Él, bueno, fue a través de la cruz, entregando su vida, derramando su sangre. Otra, la cruz es un lugar de rescate, de libertad. La cruz es un lugar de rescate, de libertad. Primera de Pedro 1:18 y 19. Primera de Pedro 1:18 y 19. Dice así: sabiendo, ¿qué sabemos? Que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuiste rescatado. En la cruz fuimos rescatados de la manera en que estábamos viviendo. Por eso le decía hace rato, ¿cuántos de ustedes Dios los ha sacado del alcohol, de las drogas, de los vicios, del pecado, de la muerte? Pues todos, ¿verdad? Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, vana, hueca, vacía, sin propósito, sin nada. Y también, última que vamos a ver el día de hoy,
La cruz es un lugar donde nos acercó a Dios. La cruz es un lugar donde nos acercó a Dios. Efesios 2:13. Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Otra vez, todo esto sucede en la cruz de Calvario. Solamente a veces vemos a Jesús yendo a la cruz, siendo crucificado, golpeado, azotado por nosotros. Pero yo creo que es importante que como iglesia veamos todo lo que nosotros logramos a través de Cristo, donde podemos ser acercados a Él, fuimos rescatados, fuimos santificados, donde hay victoria en Él, donde se ha pagado esa sentencia que estaba en contra, donde hay redención y reconciliación. Todo esto es lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Tiene mucho énfasis o mucha importancia para nosotros. A veces como cristianos cometemos el error de que a veces queremos más enfocarnos en el que, ay hermano, yo quiero ver qué es lo que va a venir en el futuro, qué me enseña Apocalipsis, qué aprendo de otros temas, del éxito, pero tengo que enfocarme también en qué. Tengo que enfocarme en base a lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Para nosotros es un punto importantísimo. Para nosotros es demasiado necesario saber todo lo que yo obtuve al momento que Jesús fue a la cruz de Calvario. Ahora te voy a decir algo, esa cruz era un lugar para ti, para mí. Esa cruz era lo que tú y yo merecíamos pasar. Esa muerte, ese golpe, esos azotes, nosotros deberíamos de sufrirla, pero Él se pone en ese lugar con un solo propósito: reconciliar a todos con Dios. Si tú hoy puedes orar y decirle a Dios papá, es porque Él fue a la cruz. Si hoy puedes entrar confiadamente a su trono, es porque Él fue a la cruz. Si hoy puedes tener libertad y una esperanza que si hoy mueres estarás en el cielo en su presencia, solamente es porque Él fue a la cruz. Ahora, ahí lo crucificaron y no estaba solo. Regresemos a Juan 19:18. Dice, y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Jesús no estaba solo, estaba con unos criminales y cumpliendo lo que la profecía decía, que sería contado con los malhechores. Y esto simplemente como referencia está en Lucas 23:39 al 43. Lucas 23 del 39 al 43 dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que qué importante no es tener unas palabras de ánimo, de esperanza en el momento más difícil. ¿No es cierto? De repente uno se pone a pensar. Ahí estaba viendo yo una película de la que vamos a pasar hoy en la noche, y hay una escena donde hay una persona que está a punto de morir. Y yo me ponía a pensar y decía, híjole, pues cuando nos sentimos bien no le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Pero ¿cómo será el momento en el que estemos a punto
de terminar nuestros días. ¿Qué sigue? Y creo que hay una confianza, una esperanza que tenemos como cristianos. Yo no sé cuál es tu perspectiva, y que a veces Dios, si me estás llamando, pues que me vaya suavecito, ¿no? A veces uno dice, híjole, si Dios me dijera cómo quieres morir, yo le diría de esta manera, porque pienso que es la manera más fácil o más tranquila de morir. Pero lo importante creo que no está ahí, sino lo que sigue. Y qué importante es tener una esperanza, el saber que si yo llego a perder mi vida, en el instante estaré con Él. ¿Te puedes imaginar una vida alejado completamente de Dios? Aunque muchos la viven aquí, pero por la eternidad. Y creo que cuando Jesús le dice, cuando un joven le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dice algo importantísimo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y bueno, yo quiero tener esa confianza, que si yo llego a morir, yo quiero estar con Él ese mismo instante en el paraíso. ¿Cuántos anhelan ya estar con Dios? A ver, levante su mano. ¿Quién anhela estar con Dios? Algunos no, porque a mejor dicen, yo no me quiero morir. Bueno, yo no estoy hablando de que vamos a matarnos el día de hoy, ¿verdad? Muerte masiva. No. No, queremos vivir, amamos nuestra vida y queremos cumplir el propósito. Claro que sí. Pero creo que si hay algo que yo anhelo o debería de anhelar como cristiano, es verle a Dios cara a cara. Aquellos que tienen problemas de salud deben de anhelarlo más. ¿Por qué? Porque estando en su presencia, ahí no habrá enfermedad, no habrá nada. No habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá nada. Estaremos con Él viéndolo cara a cara, y creo que eso es lo que nos debería de motivar a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces es un gran ejemplo de tener nuestra fe en Jesús. Sigamos leyendo ahí en el versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Y respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Era común que cuando a alguien crucificaban pusieran un letrero de por qué fue crucificado. La idea de crucificar a alguien era que sirviera de ejemplo para los demás. Mira, esta persona está siendo crucificada, mira cómo está, por esto y por esto. Y era para que la gente tomara conciencia y no cometieran los mismos actos que había cometido, y por lo cual lo había llevado a la cruz. Cuando Jesús está ahí, le ponen el Rey de los judíos. Ellos se enojan y dicen: no digas que es el rey, sino que él dijo que era. Y Pilato dice: no, lo que está escrito, escrito está. Y me dice que estaba puesto en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en latín. En hebreo era el lenguaje de la religión, el hebreo. En griego era el lenguaje de la filosofía, del comercio. Y el latín era el lenguaje del gobierno. Entonces cualquiera que pasaba por ahí podía leer esta inscripción. Ahora, probablemente Pilato también lo hace para enfurecer a los judíos, a los fariseos, a todos. ¿Por qué? Porque él está diciendo, o al momento de ver que decía que era el Rey de los judíos, estaba mostrando el dominio que los romanos tenían sobre los judíos. Al estar, acabamos de crucificar o a matar al que era el Rey de los judíos. Entonces está mostrando que igual incluso hay su dominio. Y aunque él dicen que lo quitara, él dice: lo que he escrito, lo he escrito. Y así se queda y no lo vamos a mover. Verso 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús,
Tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, el cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que decía: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Sí? Esta era una profecía que estaba en el libro de Salmos. En el Salmo 22:18, Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suerte. Bueno, en este versículo se apoya a la gente para no jugar a la lotería. Bueno, para no echar suerte, ¿verdad? No es que la suerte es del diablo porque ellos lo hicieron y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia me dice que la suerte, ¿de quién la da? La da Dios, ¿sí? Tampoco quiero que a partir de ahora vámonos todos a jugar, ¿verdad? No, no se me hagan, ¿verdad? Pero normalmente lo comento, léanlo, investiguenlo, porque a veces tomamos versículos mal enfocados, ¿verdad? Y no los quiero ver en la noche jugando y pastor, aquí está mi diezmo porque gané la lotería, ¿verdad? No, no. Bueno, el diezmo sí tráigalo, ¿verdad? Pero no ande jugando, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba en la cruz, algo importante, aunque estaba siendo golpeado, azotado, estaba sangrando y todo, Él no estaba inconsciente. Él está muy consciente y sabe lo que está pasando. E incluso ahora, en vez de preocuparse por Él mismo, lo que está sufriendo, está pensando en alguien más. Y veamos el versículo 25. Y estaba junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién era este discípulo? Juan, ¿verdad? Juan así se describe. Que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, aquí puedo ver unas cosas nada más importantes. Número 1, Jesús estaba en control de todas las cosas. ¿Te puedes imaginar? Golpeado, azotado, cerquita. Y luego de repente ve que está ahí María, está Juan, y él empieza a hablarles a ellos. Como hijo mayor, estaba confiando a su madre, a su discípulo amado. Y te puedes imaginar, está viendo María a su hijo dando su vida en la cruz. Bueno, pero María sabe que es Jesús, que es el Salvador. Y Jesús no le dice a María, importante, no le dice madre. Vamos a ver más adelante que a Dios Jesús le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Pero a María no le dice madre. Y eso es importante porque Jesús sabe que María simplemente fue un medio por el cual Él vino, pero María no es la madre del Salvador. Y Él le dice mujer. Ahora, otra vez, acuérdense cuando lo vimos en las bodas de Canaán, el decirle mujer no era de una manera despectiva, sino era una forma amable de hablarle a la mujer. Ahora, importante, algunos piensan que para este momento José ya había muerto, porque no vemos a José en ningún momento en toda la historia de la crucifixión de Jesús. Por eso Jesús le deja a su madre a Juan. No, yo no anduve por ahí para decirle: sí, yo supe que ya se había muerto, ¿verdad? Comentan y es algo que pudiéramos quizás pensar que es cierto, y Juan la recibe en su casa. Verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon un vinagre en una esponja, poniéndola en un hisopo, y se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí está la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Antes de esto, bueno, en Marcos 15:34, nada más como referencia, Marcos 15:34, Jesús dice otras palabras. Dice así: y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y importante, no es que Dios haya dejado a su Hijo, sino que el pecado de todo el mundo cayó sobre ¿quién? Sobre Jesús. Y otra vez, ¿qué hace el pecado? El pecado te separa de Dios. Y te digo algo, a mí me llama mucha atención esta frase, porque si hay algo por lo cual Jesús se queja, nunca es por un golpe, por un azote, por la bofeteada, por nada, sino por lo que Él se está quejando o está doliéndole, es esa separación que tiene con el Padre, con Dios. Y a veces esto tengo que aprender nosotros. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros nos alejamos de Dios, pero a veces somos tan insensibles que ya nos da igual. Yo no sé cómo es tu relación con Dios, pero muchas veces te olvidas de Dios, te alejas de Dios, te apartas de Dios. Y muchos de nosotros ya no nos duelen y nos lastima. ¿Se acuerdan cuando empezaron las cosas de Dios? ¿Se acuerdan cuando andaban en su primer amor, que hacían algo y ay, no, es que le fallé a Dios, y llorabas y a lo mejor hasta ayunabas y le decías: perdóname, Señor, no lo voy a volver a hacer? Y había un dolor en tu corazón porque le habías fallado, ¿no es cierto? Pero de repente creces, avanzas, y ahora ya si le fallamos a Dios, como que todos lo hacen. Todos se olvidan, pues todos lo hacen. Como quiera Él me ama, como quiera soy cristiano, como quiera un día voy a verlo. Pero me llama la atención cómo Jesús está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Isaías me recuerda que Él fue molido por nuestros pecados. Si todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Jesús estaba en la cruz cargando tu pecado. Está Jesús cargando, siendo condenado, herido por nuestro pecado, recibiendo el castigo de su propio Padre para pagar el pecado de nosotros. Esto es increíble. Que alguien diga: yo estoy dispuesto a sufrir por Él, es una gran muestra de amor. Ahora, cuando Él dice consumado es, bueno, primero le quiere dar vinagre, no quiere tomar, porque si tomaba vinagre era como un analgésico para no sentir dolor. Él no quiere tomarlo. Pero me gusta que dice consumado es. Y esto es el momento en que Jesús sabe que la ira de Dios había sido satisfecha, que Él había pagado el pecado por todo el mundo. La palabra consumado en el griego antiguo es tetelestai, y es una exclamación de un ganador. A mí me encanta porque dice que cuando el sacerdote entraba a ofrecer el sacrificio de todo el pueblo, cuando era el día donde él hacía el sacrificio para que el pueblo pudiera tener perdón, hacían todo el sacrificio, entraba el sacerdote al lugar santísimo y todo el pueblo estaba esperando si era acepto, si era agradable a Dios el sacrificio. Y yo me imagino la escena, estando todos ahí esperando a ver, entró el sacerdote, ¿qué va a pasar? El sacerdote estaba también en peligro, si no estaba bien, ahí caía muerto. Pero estaban todos esperando ver: Dios, recibe nuestro sacrificio, queremos tu perdón. Y estaban todos esperando el momento cuando sale el sacerdote y llega a decir: consumado es. Dios aceptó el sacrificio,
todo ese momento se convertía en júbilo, porque el pecado que los separaba de Dios ahora estaba cubierto. Cuando el momento en que Jesús dice consumado es, está clamando un grito de victoria que dice: lo hemos logrado. Dios recibió mi sacrificio para perdón de pecados de todo el mundo. Y es ahí donde nosotros tenemos ese acceso. Es donde Jesús había pagado por completo la deuda que le debíamos a Dios. ¿Te puedes imaginar? Los que conocemos a Dios, los que hemos tenido su relación con Dios, su intimidad con Dios, saben lo valioso que es esto. Porque el estar con Dios con nada se compara. Y luego dice ahí: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Iglesia, a Jesús no lo mataron, Él se entregó. ¿Sí? O sea, no dice y se murió. No, Él entregó su espíritu. Él se dio a sí mismo. Que es lo mismo, ¿no? Mira lo que dice Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él tiene poder. A Jesús no lo mataron, Él se entregó por ti. Él es Dios. Quiero que sigas viendo, Él es Dios. Está dando su vida para reconciliarte, pero Él es Dios entregando su vida. Efesios 5:2 dice, Efesios 5:2: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sí, se entregó a sí mismo por nosotros. Todo esto en la cruz de Calvario. Verso 31, Juan 19:31. Avanzamos, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ya estaba muerto porque Él entregó su espíritu, su vida, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Entonces puedo aprender algo. La lanza no mató a Jesús, ya estaba muerto. El soldado va y le abre el costado para ver si ya está muerto, y en el instante solamente salió sangre y agua. Y algunos dicen, yo no soy doctor, pero dicen que la única manera en que pudiera salir agua y sangre es que el corazón se rompiera y estallara. Y bueno, puedo aprender algo. Jesús murió con un corazón roto, y la única manera de que saliera agua es porque había salido completamente su sangre. Jesús murió. Algunos dicen que no murió. Aquí me dice que murió, fue traspasado, fue declarado muerto. Y ahí dice: lo que los vieron lo han testificado para que creáis. Verso 38. Después de todo esto,
José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Pues a Jesús lo sepultaron. Estaba muerto, había que sepultarlo. Pidieron el cuerpo, lo envolvieron con lienzos, con especies aromáticas, y lo metieron en una tumba. Importante, no lo metieron como un mártir, sino como un vencedor. Jesús no murió, Jesús se entregó a sí mismo. Jesús dio su vida por completo. Sabemos que no se quedó ahí, sino al tercer día, ¿qué sucedió? Él resucitó, mostrando el poder que era el Hijo de Dios. Eso es lo más importante. Hay mucha gente que pudiera dar la vida por alguien más. De repente escuchamos noticias como una persona, un soldado, un bombero o alguien da su vida y la pierde por alguien más. Pero no solamente la dio, sino que él también volvió a resucitar. Y tengo que enfocarme en esto. Jesús fue a la cruz y tuvo una muerte horrenda, espantosa, con un solo propósito. Quiero que es para que supieras cuánto te amaba a ti. Que a pesar de que eres un pecador, Él puso su vida por ti, para salvarte, para darte vida eterna y para darte una esperanza que un día estarás con Él para siempre. Yo no sé cuánto de nosotros hubiéramos soportado lo que Él sufrió por nosotros. Si a veces le tenemos miedo hasta la inyección, ¿no? Una vacuna, ¿no? Hace unas semanas que estaban aquí vacunando el de la influenza, ¿no? Algunos de los que estábamos aquí, me incluyo, le teníamos nervios, miedo a la aguja. ¿Te puedes imaginar lo que Cristo padeció en la cruz y todo por amor? ¿Te puedes imaginar cuánto Dios te ama? Y a veces sentimos que Dios no me ama, es que siento como que Dios no me ama. Y a veces sentimos como que es que Dios como que en mí no pone su mirada, como que no tiene su cuidado en mí. Y se nos olvida lo que Él sufrió. Él no merecía pasar por lo que pasó. Dijo uno de los ladrones, Él no ha hecho nada, nosotros no lo merecemos. Pero Él no. Y lo hizo por ti, por mí. Aunque sabía que lo ibas a rechazar muchas veces, aunque sabía que lo ibas a despreciar, a que le ibas a ser infiel, a Él no le importó. Él esperó y lo hizo en amor, mostrándote cuánto te ama. Aunque mucha gente no iba a querer saber nada de Él, aunque mucha gente iba a blasfemar de Él, Él permanece fiel, mostrando su amor para con nosotros. Te pregunto, ¿seremos importantes para Él? Yo creo que sí. La pregunta es, ¿y para ti es importante Dios? ¿Y para ti es importante Dios? ¿Amas de la misma manera a Dios? Empecé hace rato diciendo cuánto darían la vida por su hijo, y yo creo que la mayoría la daríamos. ¿Cuánto darían su vida por sus padres? Yo creo que la mayoría dijimos también.
La pregunta es, ¿cuánto darían la vida por Dios? Y es muy fácil decir, sí, amén, claro. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. A veces no mostramos nuestro amor a Dios realmente como es. A veces no hemos aprendido a amarle. ¿Te digo algo? Creo que la cruz es un lugar donde tú tienes que ir el día de hoy. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A dónde? Sígame ¿a dónde? ¿Al cielo? Sígame ¿a dónde? Al lugar donde vamos a morir. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, si no me equivoco. Yo tengo que decir, llevarte hoy o motivarte es, tienes que ir a la cruz. Porque en la cruz encuentras triunfo, en la cruz encuentras libertad, en la cruz encuentras santidad, en la cruz encuentras redención, en la cruz encuentras paz, en la cruz encuentras amor. Tenemos que ir, iglesia. Tengo que ir a la cruz, tengo que estar ahí. Porque necesito morir. Porque tengo que dar mi vida por Jesús.